Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a este tercer webinario de Pensar la Coyuntura del ciclo introductorio del Departamento de Economía y Administración. Esta actividad la organizamos en el marco de la materia Textos de Economía y Administración, donde trabajamos en construir, pensar y analizar informes de coyuntura. Y esos informes de coyuntura son una excusa para trabajar acerca de la construcción de textos, las metodologías de construcción o de investigación, y las formas de contar la realidad que tenemos en economía. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Qué temas tratamos? ¿En qué ámbitos? ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué enfoques? En estos encuentros lo que buscamos es trabajar en diálogo con referentes, especialistas, experiencias que vienen construyendo este tipo de información, que vienen construyendo datos, que trabajan en pensar y comunicar la coyuntura, y lo que queremos es aprovechar para conocer cómo lo hacen, cuáles son sus fuentes y dónde podemos obtener la información que están trabajando. Nosotros estamos empezando en la materia a definir nuestros problemas, a encontrar un tema, a construir una pregunta de investigación, y este proceso termina con la presentación de nuestros trabajos y la comunicación de los resultados de nuestros propios procesos de investigación. Nos van a acompañar hoy también Daniel García, que es el coordinador de la materia Textos en Economía y Administración, y Florencia, docente de la materia, que participó de la organización junto a todo el equipo docente del ciclo y de la materia. Así que le voy a pasar la palabra a Daniel García, coordinador de la materia, para que nos presente a los y las invitados. Buen día a todos, a todas. Estamos muy contentos de continuar con este ciclo de conversatorios, y para no hacerlo muy extenso, quisiera sobre todo valorar la participación de nuestros y nuestras invitadas, invitados, porque bueno, nos traen el producto de sus investigaciones, de sus experiencias en construcción de datos, sus recorridos institucionales también, y como venimos viendo en la materia, todo eso hace a lo que hacemos en la universidad y esta propuesta de construcción de informes de coyuntura. Hoy nos acompañan Leo Anzalone de la Universidad Nacional de Quilmes, Gonzalo Vázquez de la Universidad General Sarmiento, y Paula Maya y Romina Vítor, que son docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y además han participado o participan de Siempro, el sistema de investigación, evaluación y monitoreo de programas sociales, una política pública de hace muchos años. Bueno, me voy a detener en todo caso ahora en la presentación de Paula y de Romina. Como decía, Romina hasta hace poco estuvo directamente en el equipo de Siempro. Paula hasta hace poco estuvo formando parte del equipo de Siempro. Romina continúa siendo parte. Ambas son docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y bueno, vienen con mucha experiencia en esto que ahora nos van a compartir más en detalle. Así que les damos la palabra con mucho gusto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muy contentas de estar compartiendo con ustedes, con profesores, profesoras de la una universidad muy, muy querida por nosotras, tanto en nuestro rol de docentes de la Jauretche, como también en el rol de integrantes de los equipos del Siempro, en mi caso como directora nacional del Siempro hasta el viernes pasado, así que ahora estrenando un nuevo estado, digamos, de haber sido integrante de esos equipos. Romina todavía en los equipos del Siempro, y muy contentas de compartir con los y las estudiantes que están en este momento siguiendo esta actividad a través del canal de YouTube. Muchas gracias por la invitación. Yo simplemente en 2-3 minutos hacer un pequeñísimo aporte respecto de la importancia de la información, ¿no?
desde los lugares que ocupamos, como estudiantes, como ciudadanos, como ciudadanas, como personas que tomamos decisiones en el campo de la vida universitaria, y también en el campo de la definición, la formulación de las políticas públicas, es tal la calidad de los datos sobre los cuales nos basamos a la hora de tomar decisiones, ¿sí? No podemos dejar de hacer referencia en este sentido a lo que va a ocurrir mañana respecto del censo y la importancia que tiene para el Estado que podamos todos y todas ser responsables respecto de la información que se constituye, que se construye a través del censo. Es sobre la información que produce el censo que se van a tomar las decisiones públicas de los próximos años en materia social, económica, de diseño de política pública. Y entonces invitarles a todos, a todas, a que puedan visitar la página del Siempro, en donde van a encontrar datos interesantísimos respecto de nuestra realidad económica y social. En el Siempro se construyen índices que valoran a la pobreza desde una perspectiva diferente a la pobreza entendida desde los ingresos de las personas, y aquí hay otra cuestión súper interesante. ¿Cuándo consideramos que una familia es pobre? Bueno, es toda una discusión. Ahí en la página pueden encontrar lo que es el índice de pobreza multidimensional. También van a encontrar indicadores que ahora Romina les va a contar respecto de qué pasa con la cobertura de los programas, por ejemplo. ¿Quiénes son sujetos de derecho de los distintos programas, de las transferencias, de los recursos que el Estado decide orientar hacia los distintos sectores de la población? Bueno, podría hablar mucho tiempo respecto a estas cuestiones, pero Romina va a compartir con ustedes algunos otros datos. Seguimos en contacto desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche también, donde compartimos tareas con este grupo de docentes que hoy está en esta actividad, y a disposición para trabajar en estas cuestiones tan interesantes y tan vinculadas con la vida de nosotros y nosotras, aunque no parezca, ¿no? Estoy pensando en ustedes estudiantes, como pienso en los míos y en mis estudiantes en la Jauretche, la importancia que tiene que se sientan interpelados e interpeladas por qué información nutre la toma de decisiones en los ámbitos institucionales en los cuales nos movemos, cómo se deciden las cuestiones en la universidad, en función de qué datos respecto de quiénes somos las y los estudiantes, quiénes somos los docentes, cómo nos movemos en nuestras instituciones, la universidad entre ellas, el Estado en general, como quién lidera el proceso de toma de decisiones en materia de políticas públicas, junto con otros actores, como por ejemplo las organizaciones sociales. Una cuestión muy importante, ¿qué información utilizamos para tomar decisiones? Bueno, seguimos en contacto. Yo le dejo la palabra a Romy, que va a contarles algo más respecto del Siempro como una institución importante en esto de construir información. Muchas gracias, Paula. Refuerza lo que decís, lo que trabajamos en la materia respecto de del análisis crítico de la información y también de nuestra responsabilidad como universidades en la construcción de esa información. Romina, entonces, ¿te escuchamos? Estás muteada. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas. Bueno, yo como parte del equipo les voy a compartir parte de la experiencia, la verdad un poquito nada más porque se hace mucho más en el Siempro. Voy a pedir, Flor, si me podés pasar el PPT que había preparado, así lo pueden ver los chicos. Bueno, muy bien. Primero que nada, situarnos en que estamos en la Dirección Nacional Siempro, perteneciente al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. Pasamos a la siguiente difigmina. Allí podemos ver cómo se estructura, ¿no?
de la Presidencia de la Nación está el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Dentro de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Análisis de la Información encontramos a la Dirección Nacional Siempro, que se especializa en la información, evaluación y monitoreo de programas sociales. Está estructurado en dos direcciones: la Dirección de Sistema de Información de Familias Beneficiarias de Programas Sociales y la Dirección Nacional Simple Siempro. Pasamos a la siguiente femina. Lo importante es tener en cuenta qué es lo que hace Siempro. Siempro es el productor de información para los organismos públicos. Analiza la situación socioeconómica de la población, como la relación entre las diferentes variables y programas sociales, retroalimentando así la toma de decisiones y los procesos de planificación en el Estado Nacional. Es decir, entonces, que se realiza una incidencia de las políticas públicas del gobierno en la agenda social del país, siempre desde una perspectiva integral, situada y estratégica. Entonces, el valor agregado que produce el Siempro desde su creación es principalmente la capacidad de monitorear, evaluar programas sociales a través del análisis, entrecruzamiento, lecturas y recomendaciones sobre la información construida por diferentes fuentes. La actualización de estos datos va a depender mucho de la frecuencia de producción de ellos. Y aparte porque es muy complejo recabar toda la información. Tenemos información que proviene de distintos organismos públicos, también de los programas sociales, ¿no?, de estos organismos, también del INDEC. Así que bueno, recabar toda esa información y que nos la pasen resulta a veces un poco complejo, y este es el valor agregado que produce el Siempro. En la Dirección del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación está estructurado en 3 áreas. Una de ellas es el área de información social, que produce información sociodemográfica y económica necesaria para el diseño, planificación y evaluación de las estrategias de intervención social. Aquí podemos ver los objetivos de esta área, que es confeccionar un sistema de información de coyuntura a nivel nacional, provincial y local, actualizado periódicamente y que pueden encontrar en la página. Identificar grupos de poblaciones cuyas actuales condiciones de vida impliquen demanda social real o potencial para los programas sociales. Medir los grados de cobertura y focalización de los diferentes programas sociales. Calcular la incidencia de la pobreza, como comentaba Paula, con diferentes metodologías, no solo la de ingreso, por ejemplo la pobreza multidimensional. Producir información social para el referenciamiento y análisis de la información. Luego, en la siguiente filmina podemos encontrar el área de monitoreo, que brinda información acerca de la implementación y ejecución de los planes y programas nacionales a través de un análisis trimestral de la ejecución de estos programas. Allí, en la página de Siempro, van a encontrar los informes trimestrales de todos los programas que monitoreamos. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, pensiones no contributivas, los programas de empleo, que ahora vamos a ver unos ejemplos, etc. La siguiente área, en la siguiente filmina, vamos a encontrar el área de evaluación, que tiene el fin de evaluar los programas sociales en todas sus fases, tanto en la formulación, la ejecución, los resultados y los impactos esperados. Diseña instrumentos requeridos según la especialización del estudio que se va a realizar, ¿no? Y bueno, entre las responsabilidades de esta área entonces va a estar diseñar e implementar evaluaciones de los programas sociales, diseminar y transferir metodologías. Producimos un manual de evaluación en tiempos de pandemia, y también brindar asistencia técnica a organismos o programas que quieran realizar evaluaciones. Bueno, para resumir, dejamos 2 filminas con los recursos de Siempro, que están a disposición de la página para que ustedes lo puedan ver. Uno es el sistema de indicadores sociales. El siguiente va a ser un índice de riesgo infantil, que se produce un informe y se publica en la página de Siempro periódicamente, al igual que el índice de pobreza multidimensional y el índice de carencias múltiples. Luego también encontrarán el sistema integrado de monitoreo, y allí van a encontrar los informes trimestrales
de los distintos programas que monitoreamos desde siempre. Ahí falta pasar a la siguiente filmina. También van a encontrar las guías de programas sociales, tanto a nivel nacional como provincial. También encontrarán el registro de evaluaciones del Estado Nacional. Estamos recopilando las evaluaciones que se realizan en todo el Estado Nacional y las vamos publicando en este registro que llevamos en la página de siempre. También van a encontrar este manual que comentábamos de la evaluación en tiempos de coronavirus, que es un manual de ayuda a metodología, a construir metodología para el Estado y también para cualquiera que necesite realizar una evaluación. Y también vamos a encontrar un informe especial que hicimos, un informe de medidas de emergencia del Estado Nacional ante la pandemia COVID-19. Ahora pasamos a las siguientes filminas y les voy a comentar específicamente de este informe que realizamos, que es el informe de emergencias, de políticas de emergencia. Este informe lo realizamos primero durante la emergencia, durante 2020, fuimos recabando información de las políticas que iba implementando el Estado, justamente para tratar de paliar la situación. Se analizaron 24 medidas de respuesta a la pandemia, que fueron lanzadas por el Estado Nacional, las cuales se orientan 5 a la población económicamente inactiva. 14 fueron dirigidas fundamentalmente a la población económicamente activa, y 5 se orientaron a ambas poblaciones. Esto muestra que el esfuerzo estatal se concentró en atender a los problemas que generó la pandemia sobre la actividad económica. Además de proteger frente a la emergencia a los sectores estructuralmente vulnerables. La política global de mitigación frente a la emergencia contempla, en términos generales, a toda la población económicamente activa. En este sentido, podemos resaltar principalmente las políticas como el IFE, el ATP, que fueron grandes medidas que atacaron justamente a la población económicamente activa. Pasamos a la siguiente filmina, y vamos a diferenciar estas 24 medidas en 9 medidas claves, que fueron bonos extraordinarios para las prestaciones sociales que ya venía realizando el Estado, como bonos extraordinarios para quienes recibían la asignación universal por hijo, quienes recibían el programa de potenciar trabajo, quienes recibían jubilaciones o pensiones no contributivas. Bueno, allí el Estado otorgó diferentes bonos durante la pandemia para tratar de aumentar el poder adquisitivo de esta población, ¿no? También se realizó el programa de asistencia a la producción y el trabajo, que fue un apoyo y alivio económico inmediato a las empresas y personas trabajadoras directamente afectadas por la caída de la actividad económica. Y por último también, la medida que fue propiamente dita de la pandemia, que fue el ingreso familiar de emergencia, que fue una transferencia económica a aquellas personas, trabajadores, trabajadoras informales, o monotributistas de categorías A y B, o sociales, titulares de asignaciones universales, personal doméstico y titulares de la beca Progresar. Este IFE alcanzó casi a 9 millones de personas. Bueno, en este sentido hemos analizado todas estas medidas y vamos a comenzar resaltando que en el ATP se realizó la transferencia de salarios y también reducciones a las contribuciones patronales durante 9 etapas, durante todo el año 2020. El monto total de esta asistencia estatal se constituyó en 237.000 millones de pesos y asistió a casi 3 millones de trabajadores que recibieron al menos un salario en este periodo. Además, el ATP también realizó se dieron créditos a tasa subsidiada. La asistencia estatal en este tipo de política y medida del ATP fue de 603.000 millones de pesos. Entonces, entre todos los instrumentos que tenía el ATP, el total de la asistencia estatal en ambos instrumentos fue de 840.000 millones de pesos, es decir, casi el 11% del presupuesto nacional vigente en 2020. Y en el siguiente filmina vamos a ver un poquito cómo se distribuyeron estos montos a lo largo de los meses que se dio durante todo el año 2020, de
abril aproximadamente hasta diciembre, y podemos ver que cuando se iban reactivando algunas actividades económicas, la curva de lo que iba gastando el Estado en el ATP era cada vez menor hasta terminar en diciembre de 2020 con el menor monto de toda la etapa. Luego en la siguiente filmina les voy a mostrar, y está disponible en el informe también que está colgado en la página de Siempro, cómo fue la distribución de esta asistencia a las distintas empresas, según teniendo en cuenta el sector en el que estaban estas empresas. Estaba el comercio, la actividad hotelera, actividad de tecnología. Bueno, pueden ver la distribución que tuvo durante este periodo. Esta distribución fue a todo el periodo del ATP. Y en la siguiente filmina vamos un poquito de los bonos extraordinarios para las prestaciones sociales que ya venía realizando el Estado. Estas prestaciones son, por ejemplo, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las jubilaciones y pensiones, las pensiones no contributivas, las pensiones también universales por adultos mayores, PUAM, también se dieron bonos en la tarjeta alimentar y en el programa Potenciar Trabajo. Los montos que el Estado transfirió solo por bonos, es decir, no estamos teniendo en cuenta la transferencia que ya el Estado realizaba en estas prestaciones, sino solo lo que recibieron los ciudadanos en concepto de bono, fue 40.000 millones de pesos. Y esto llegó a 10,5 millones de personas, ¿sí? Para imaginarnos la magnitud, ¿no?, de los bonos que estaba dando el Estado. En el mismo sentido, el ingreso familiar de emergencia se dio en 3 etapas, es decir, en 3 oportunidades, cubriendo un monto total en las 3 etapas de 265.000 millones de pesos y asistió a 8,8 millones de personas. Es decir, que la asistencia total de estas medidas del Estado, brindada por el Estado, fue de 305.000 millones aproximadamente y llegó casi 15 millones de personas, es decir, el 33% de la población total de Argentina. Aquí tengamos en cuenta que parte de la población que recibió los bonos, que habíamos contado que eran 10,5 millones de personas, también recibía el ingreso familiar de emergencia. Por eso es que no es la suma simple de las medidas, la cantidad de personas a las que se asistieron. Ahí se neteó, digamos, ¿sí?, para tener en cuenta la cantidad de personas asistidas. Bueno, luego acá mostrar un poco los bonos extraordinarios a las prestaciones sociales, en este caso la asignación universal por hijo, cómo llegó a las distintas regiones del país. Al NEA, por ejemplo, tuvo una cobertura de 42% de los niños, niñas y adolescentes que reciben esta prestación. En el NOA del 36%, en el centro del 31%, el AMBA llegó también hasta el 30%, y la región patagónica es la que tiene menor cobertura, con 21% de los niños, niñas y adolescentes. La siguiente filmina vemos cómo se distribuyó el ingreso familiar de emergencia. Hicimos una distribución teniendo en cuenta la anualidad, es decir, si percibía el ingreso familiar por haber percibido UH, por ser monotributista, por tener la prestación de progresar o por trabajar en casas particulares u otros empleos informales. Y también dividimos en quiénes estaban recibiendo, si las mujeres o los hombres estaban recibiendo la prestación. Como vemos, hay particular incidencia de las mujeres que cobran la asignación universal por hijo, con 95% recibieron el IFE, eran mujeres. Monotributistas, la relación es un poquito más pareja, aunque reciben un poquito más, hay un poquito más de participación del género masculino. En el programa se vuelve a revertir, y en casas particulares también es mayor la incidencia de las mujeres que están recibiendo esta política. Y al lado también vemos el peso relativo en las provincias del IFE. Bueno, pero todas estas medidas, ¿no?, ¿qué efecto tuvieron en la población? Entonces, desde el Siempre hicimos, el equipo de información social hizo
una construcción de escenarios teniendo en cuenta qué hubiera pasado si el Estado hubiera hecho las transferencias que realizó durante la pandemia o no la hubiera hecho. En este caso sí, no se cuenta solo los bonos que recibieron, por ejemplo, sino que se cuenta el ingreso de todas las prestaciones sociales durante el periodo, y el impacto que tuvo, teniendo en cuenta la medición de la pobreza en hogares, es que disminuyó un 25% la indigencia y en un 23% el nivel de pobreza. Es decir, si el Estado no hubiera mantenido las medidas de cuidado hacia la gente, si no hubiera realizado estos aportes extras a las prestaciones que ya usaba, si no hubiera realizado el IFE, si no hubiera asistido a las empresas y trabajadores con el ATP, la pobreza hubiera aumentado 25% y, no, 23% y la indigencia 25%. Esto si lo vemos en términos de hogares. La siguiente filmina mostramos el mismo ejemplo en términos de la población, la pobreza medida en términos de población. Y allí la reducción es similar, si hubiera reducido un 22% el nivel de pobreza y un 17% el nivel de indigencia. Este es el resultado de las políticas públicas que realiza el Estado, ¿no? Bueno, y aquí unas reflexiones finales, que como bien decimos, en este informe se ha intentado poner en evidencia la relevancia de las medidas implementadas por el Estado Nacional Argentino para hacer frente a la agudización de esta problemática producto de la pandemia, ¿no? 18 millones de personas fueron las asistidas, y a quienes podemos obviamente sumarle la multiplicidad de personas asistidas de manera indirecta, que no pueden ser estimadas en este estudio. La contribución monetaria que hizo el Estado llegó a 1.155.000 millones de pesos durante 2020. Es decir, la inversión que realizó el Estado en asistir a la población en esta etapa fue de una magnitud muy importante, ¿no? Ahora, en la siguiente filmina vamos a mostrar y vamos a ver ejemplos de monitoreo de programas, en este caso de los programas de empleo. Siempre se monitorean programas de empleo, en total entre 8 y 9 programas de empleo del Ministerio de Trabajo. Se realiza un informe trimestral de estos programas, que está siempre publicado en la página de Siempro, justamente en el área de monitoreo. Y, por ejemplo, podemos ver las variaciones interanuales y trimestrales de la ejecución de estos 9 o 8 programas. Aquí está el último informe publicado que pueden encontrar en la página de Siempro. Podrán ver que el último que tenemos publicado es del segundo trimestre de 2021, porque obviamente como les debe recibir esta información por parte de los organismos públicos y procesarla y agregarle el valor agregado que tiene Siempro, obviamente tarda un poquito más, ¿no? En la siguiente filmina ven un ejemplo también de este mismo monitoreo de programas de empleo, donde vemos la distribución regional de la cobertura de los programas. También lo encuentran en el informe. Y por último, en las filminas les muestro la distribución por destinatarios de los programas, ¿sí? Que ahí podemos diferenciar entre las prestaciones horarias que reciben, o si reciben o tienen que hacer acciones contra prestaciones de trabajo y eso para recibir el programa de empleo las personas. En la siguiente filmina les muestro el resumen de indicadores y programas sociales, que es una publicación que realizamos aproximadamente cada 15 días, la realiza el área de información social, y está estructurada en 9 filminas, que ustedes la van a ver en la página continuamente, que releva las variables macroeconómicas, económicas, de trabajo, de educación. Y bueno, este informe lo pueden encontrar fácilmente en la web de Siempro. Podemos ir por las filminas, pueden ver que primero tienen los indicadores macroeconómicos en la primera filmina, la siguiente van a encontrar las del mercado de trabajo, donde pueden ver también el salario mínimo vital y móvil, el número de trabajadores que están en el trimestre de referencia. Luego tenemos, por supuesto, las asignaciones
familiares, tanto la asignación universal como las que reciben los trabajadores formales. Allí vemos la cobertura de los niños, que podemos ver que casi el 95,7% de los niños tiene cobertura del programa. En la siguiente filmina, es decir, que nuestros niños están cubiertos en la siguiente. Y reciben o asignación familiar por hijo o la asignación familiar para los trabajadores formales. Luego tenemos un resumen de los programas que monitoreamos, la ejecución de los mismos. Y bueno, luego tenemos también una filmina de educación, que se refiere a toda la actividad educativa, la presencialidad de los alumnos, etc. De vivienda también, de salud, y de los planes y programas sociales. Bueno, esta es la información que producimos en Siempro, una parte, obviamente es mucho más lo que pueden encontrar en la página y los invito a revisarlo, obviamente. Bueno, Romina, te agradecemos mucho la presentación, muy clara, muy abarcativa, y creo que deja a nuestros grupos de estudiantes con la inquietud de ir más concretamente a la página, a las bases que dispone Siempro. Bueno, porque fuiste hablando de muchos conceptos que estamos teniendo presentes en nuestras aulas, indicadores, índices, variables, dimensiones, población, territorio, cuestiones bien concretas que vos nos mostraste en una coyuntura tan particular en la cual te detuviste como fue la de la pandemia, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a darle lugar ahora entonces a Gonzalo Vázquez, de otra universidad hermana, la Universidad Nacional de General Sarmiento, con la cual compartimos muchos espacios en la red universitaria de la economía social y solidaria, y que hoy está con nosotros como secretario de investigación del Instituto del Conurbano, de la UNCS. Así que bueno, estamos deseosos de escucharte, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Daniel, Florencia, Emiliano, por la invitación. Y bueno, un saludo muy grande a todas y todos los estudiantes. Sé que son estudiantes de economía o de carreras de ciencias económicas. Yo soy economista. También son estudiantes de los primeros años de la carrera, ¿no? de los inicios de la formación universitaria, cosa que me parece muy importante, y creo que una ocasión como esta, de encontrarnos y poder conversar, me parece muy acertada. Así que gracias por la invitación, y es un gusto para mí. Además también me parece que es acertado esta secuencia que se está dando, porque ustedes acaban de ver con las compañeras Romina y Paula, que presentaron un organismo y los resultados que produce un organismo como el Siempro, que está produciendo información sobre las políticas públicas y también sobre las condiciones de vida de la población. Y por ahí yo lo que vengo a comentarles es un recorte, si se quiere, ¿no? Una manera de tomar la información, enfocar, hacer foco en un territorio. Como decía recién Daniel en la presentación, yo soy integrante del Instituto del Conurbano. El Instituto del Conurbano es una de las unidades académicas en las que se organiza la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ya como una de las facultades, digamos, ¿no? Y se llama Instituto del Conurbano porque justamente nos reúne a equipos de investigación y a estudiantes de distintas carreras. Tenemos en común, como
como elemento en común el conurbano de Buenos Aires como objeto de estudio y las grandes regiones metropolitanas. Digamos, nos parece, y bueno, desde su fundación, hace más de 25 años, este instituto lo que busca es conocer en la mayor profundidad posible la realidad del conurbano bonaerense, busca aportar estudios, investigaciones, busca formar profesionales en distintas carreras, algunas bastante innovadoras. Tenemos carreras de urbanismo, de administración pública, de ecología, de políticas sociales, sistemas de información geográfica y geografía. Y también tenemos algunas formaciones de posgrado, como maestría y doctorado en estudios urbanos, y maestría en economía social, que un poco también Daniel recién hacía referencia. De hecho, me dedico a estudios vinculados a economía social, cooperativas, emprendimientos asociativos. Entonces somos un conjunto de casi 100 profesores, investigadores, que trabajamos desde distintas miradas para tratar de comprender de la mejor manera posible el conurbano bonaerense. Y el conurbano, donde ustedes y yo habitamos, ¿no? Ustedes más del conurbano sur, yo del conurbano noroeste les estoy hablando, pero bueno, sabemos que es un espacio territorial relativamente grande, pero sobre todo un espacio muy denso, ¿no? Donde mañana vamos a saberlo bien cuántos habitamos este territorio. Ya sabemos que somos más de 10 millones de habitantes, solo los que habitamos el conurbano, ¿no? Si contamos también otro recorte territorial muy habitual en estos tiempos de pandemia, era el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, que se consideraba en términos epidemiológicos una unidad, y en el sentido de que lo que suceda en un partido, lo que pueda pasar en Quilmes, no es muy distinto a lo que está pasando en Florencio Varela o en Avellaneda, inclusive en otros partidos más alejados, ¿no? O en otros lugares del conurbano, y por eso muchas de las medidas del cuidado se tomaban en este gran área metropolitana de Buenos Aires, que ahí sí somos, yo calculo, mañana veremos más de 15 millones de argentinos y argentinas que habitamos. Somos claramente el espacio territorial más denso, más grande, más complejo también, o muy complejo, ¿no? En el conurbano hay mucha diversidad, digamos. Y también, quiero decir, la palabra y el concepto del conurbano está cruzado permanentemente por muchas imágenes y por muchos planteos que hablan y que pretenden caracterizar al conurbano, a veces basados en datos, como es lo que ustedes están trabajando, y muchas otras veces basados en informaciones no del todo certeras, no del todo falsas, o directamente ningún tipo de información. A mí me parece importante destacar esto en un inicio, ¿no? Nosotros, del ICO, del Instituto del Conurbano, y el Observatorio del Conurbano, que es otra herramienta que les queremos presentar en esta clase, en este espacio, de alguna manera tratamos de aportar información cierta, ¿no? Información basada en estudios, basada en datos, en estadísticas, en fuentes oficiales, porque a veces es necesario salir al cruce de estas miradas, uno diría estigmatizantes o mitificadas acerca del conurbano, que no son reales y no está bueno. Creo que nosotros, como docentes, y en el caso de ustedes como estudiantes universitarios, una tarea muy importante que me parece a mí es, de alguna forma, tratar de superar, de trascender, ir un poquito más allá del sentido común acerca de qué es el conurbano, qué características tiene, y qué pasa y qué no pasa en el conurbano, y poder fundamentar con datos, fundamentar con información real, digamos, de la realidad del conurbano. Qué sé yo, para poner solo un ejemplo de esto que estoy hablando en términos abstractos, pero hace un poco un senador de la Nación,
otra provincia, cordobés, de la oposición, bastante conocido, hizo una referencia a que, bueno, como si fuera una acusación, ¿no?, al gobierno nacional, que se decía que quieren conurbanizar la Argentina. Cuando uno miraba, bueno, ¿qué querrá decir con esto? Uno se puede imaginar qué querrá decir. Y cuando decía una segunda frase, decía, quieren convertir a la Argentina en una gran población llena de planes sociales, ¿no?, y que viven de subsidios. Entonces yo les invito a que ustedes vayan, acaba de presentar las compañías de Siempre, y yo les voy a compartir también ahora en el Observatorio del Conurbano, a ver qué porcentaje de la población del conurbano accede a planes sociales. Seguramente que en términos absolutos es mucha. En términos relativos, ¿será tanto? ¿Será más la cantidad de planes sociales que tienen la población del conurbano que la que tiene, por ejemplo, Córdoba, o que la que tienen otros distritos del país? No sé si se entiende, pero lo que digo es que, bueno, se plantean imágenes normalmente catastróficas, ¿no?, de grandes problemas que existen en el conurbano, y muy pocas veces esas imágenes están del todo fundamentadas en datos concretos, ya sea cuantitativos o, como les voy a mostrar también, información que se puede construir de forma cualitativa, ¿no?, conversando con actores clave del territorio. Bueno, dicho esto, ya les quería compartir mi pantalla. A ver si, díganme, que estaba justo también chusmeando la del Siempre y se fue. A ver si lo logro. En un minutito, que quería... Ahí está. Tenía una barrita que no me dejaba llegar a la página que quería. Bueno, acá les quería... Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, les quería mostrar la página del Observatorio del Conurbano, del Instituto, en donde, bueno, parte de lo que yo les estaba diciendo está explicado. Bueno, y particularmente voy a empezar por el Observatorio del Conurbano, que es una herramienta que nosotros hemos desarrollado. Pueden llegar directamente a la página del observatorio, o pueden ir a través de la página del ICO. Acá tratamos de reunir un conjunto lo más amplio posible de indicadores y de información sobre el conurbano y los partidos, ¿no?, los municipios que conforman el conurbano, tratando de utilizar fuentes oficiales en la mayoría de los casos, o estudios de organismos e instituciones del ámbito académico o de reconocimiento público. Y como ustedes verán, bueno, digamos, por ahí adentro de la página van a poder navegar y encontrar más de 400 indicadores. Destacamos en la portada algunos que sabemos que son principales, pero si uno ingresa en temas, van a encontrar la cantidad de temas sobre los cuales presentamos indicadores, que no los voy a leer porque los pueden leer ustedes, así que, digamos, a ver, solo para poner un ejemplo, no, vamos a partir de acá. Bueno, hablábamos recién de indigencia, pobreza, desempleo. Uno ingresa ahí a desempleo, lo que se puede encontrar, para mostrarles un caso, son tablas, ¿no? En este caso están muy chiquitas, ahí las voy apretando un poquito, tablas que van mostrando, bueno, en este caso desde 2003 hasta el 2021, cómo fue evolucionando
el desempleo en los 24 partidos del conurbano bonaerense. Esto entonces es información que uno puede observar de manera intertemporal, ¿no? Ustedes tienen que trabajar sobre un informe de coyuntura, entonces justamente uno lo que va intentando mostrar es cómo van evolucionando ciertas características de la población. En este caso, qué población tiene un empleo y cómo fue, por ejemplo, en este caso, primero aumentando en los primeros tiempos de la pandemia y luego descendiendo fuertemente la tasa de desempleo hasta llegar a 9,5% hacia fines del año pasado. Ahora, todas las estadísticas de este tipo, que en este caso están trabajadas a partir de la encuesta permanente de hogares, bueno, tienen una cierta demora entre que ocurren la situación y que pueden verse plasmadas en los indicadores que llevan algunos meses de construcción. También, entonces, se puede hacer un análisis intertemporal, digamos, de las variables que uno quiera, más importantes, y también, por ejemplo, por sexo, por grupo etario, por posición en el hogar, pero digo, para tomar las dos primeras columnas, uno encuentra que la desocupación, el desempleo, en general, más alto, en algunos casos levemente más alto en las mujeres que en los hombres, y es mucho más claro que es mucho más alto en las franjas de grupos etarios más jóvenes, ¿no? El desempleo juvenil es un problema más acuciante, ¿no? Más frecuente que el desempleo en grupos etarios de mayor edad. Solamente para mostrar esto y me vuelvo. Otra de las de los estudios que ustedes van a poder encontrar ahí es este que aparece, ¿no? Perfiles conurbanos. Suele pasar, fíjense que las compañeras del Siempre nos presentaban información a nivel nacional, muy importante. Lo que yo decía es, nosotros estamos tratando de poner foco en una región, que es esta, la región metropolitana de Buenos Aires. En particular el conurbano, ¿no? Acá está la Cava, la ciudad autónoma, y acá están los partidos considerados estadísticamente en el INDEC, los 24 partidos del conurbano. El AMBA, vuelvo un poquito a eso, el AMBA inclusive abarca otros partidos que están afuera de estos partidos del conurbano, porque en realidad la población, de hecho yo vivo en el AMBA y no en el conurbano, vivo fuera de estos partidos, digo, somos muchos los que en realidad nos movemos permanentemente en esta gran región metropolitana. Acá, fíjense, les muestro dónde queda General Sarmiento. General Sarmiento era un viejo partido que hace casi 30 años se dividió en tres, y antes lo que hoy es José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel era solamente un partido que se llamaba Partido General Sarmiento. De ahí vino el nombre de nuestra universidad y quedó un poco como nuestra región. Fíjense que estamos en un extremo distinto al de Quilmes. ¿Por qué estaba por acá? Porque lo que quería era mostrarles, tratamos de, acá en el observatorio, de identificar toda la información que pueda llegar a estar desagregada por partido, ¿no? Porque la EPH, por ejemplo, plantea información en grandes centros urbanos, mucha de la información la tiene, digamos, desagregada por centro urbano, en este caso, urbano de Buenos Aires, incluyendo esos 24 partidos. Lo que buscamos es complementar esa información del conurbano con información que puede llegar a ser identificada en cada distrito. Entonces voy a mencionar Quilmes, simplemente porque estamos acá en la UNCI. Entonces van a encontrar de cada uno de estos 24 partidos información específica, todo lo que nosotros alcanzamos a identificar y sobre todo, bueno, caracterizar ciertas dimensiones de la realidad de cada partido. Y bueno, ustedes
pueden ver y irán a leer, identificar características de, en este caso, del partido de Quilmes en relación con otros partidos del conurbano, ¿no? Y acá, por ejemplo, me detengo en esto que decía hace un rato, cómo responderle a alguien que dice, bueno, el conurbano está, toda la población del conurbano está subsidiada, vive de planes sociales. Bueno, fíjense que por el total de la población del partido, lo decían hace un rato las compañeras, recibieron el ingreso familiar de emergencia el 17% de las personas. Pero la tarjeta alimentar el 2,6%, el potenciar trabajo, que sería uno de los programas que están siempre bajo la lupa, ¿no? Bueno, el 2,5% de la población de Quilmes tiene un potenciar trabajo según esta información. Y así, menos. Entonces, no es de golpe el 60% de la población que tiene un potencial trabajo, es un dato mucho menor, por eso nos parece importante, ¿no?, ir a buscar las fuentes, ir a buscar la información cuando a veces se lanzan esas afirmaciones poco serias y poco fundamentadas. Bueno, quería mostrar entonces qué es lo que esta última, esto nos costó bastante producirlo, de todos los partidos, y bueno, lo hemos lanzado a fines del año pasado y les invitamos a mirarlo. Perfiles conurbanos. Y hay otra, sé que ya podemos estar cerca del tiempo asignado, hay otra experiencia les quiero contar, aunque sea brevemente, que es un relevamiento referentes de barrios populares que estamos haciendo desde la pandemia, que lo voy a encontrar por acá, lo que hicimos fue lo siguiente, cuando en el 2020, en marzo del 2020, se declara el ASPO, ¿no?, como se llamaba, aislamiento social preventivo obligatorio, o la cuarentena, como popularmente lo llamamos, bueno, hubo que tratar de, a nosotros nos parecía importante, tratar de producir información sobre cómo se estaba viviendo esa coyuntura tan inédita, tan nunca vista y nunca vivida por todos nosotros, cómo se estaba viviendo de manera diferente en distintos sectores sociales, en distintas porciones del territorio. Entonces, como nosotros veníamos haciendo hace muchos años estudios y con otros actores, por ejemplo, con organizaciones y referentes de barrios populares, lo que hicimos fue contactar a esos referentes de barrios populares de todo el conurbano y hacerles algunas preguntas acerca de cómo se estaba viviendo la coyuntura. Preguntas que en este caso fueron casi todas, uno diría, preguntas abiertas, o sea, más construimos información cualitativa, ¿no? Y como se imaginarán, bueno, los primeros informes, hicimos 5 de estos relevamientos a referentes, a más de 100 referentes de distintos partidos del conurbano, y bueno, como ustedes imaginarán, al principio nos encontrábamos con situaciones realmente que eran muy novedosas, y por ahí nosotros le preguntábamos a referentes que esto significa gente que no nos pudiera responder no solo qué le está pasando en su hogar, en su familia, sino qué le está pasando al barrio, a la población de su barrio. Hay sobre todo referentes o integrantes de organizaciones sociales, comunitarias, tienen esa capacidad, ¿no?, que pueden ir midiendo la temperatura, si se quiere, de cómo está el barrio. Entonces le hacíamos preguntas sobre cuál es la situación de los ingresos, cuál es la situación laboral, la situación respecto a violencia de género, o a seguridad, o a los pibes, o a la educación. Bueno, entonces íbamos haciendo algunas preguntas de este tipo, y bueno, entre marzo del 2020 y la actualidad ya hicimos 5 relevamientos que ustedes los pueden encontrar tanto en la página del ICO como en el observatorio. Y simplemente decir qué es lo que nos aportó a hacer este estudio. Y, por ejemplo, identificamos que entre marzo y abril del 2020 había mucha población que directamente había descendido a tener ingresos cero, como nos decían muchos, ¿no?
¿Por qué? Y porque en los barrios populares, el porcentaje de la población trabajadora que tiene un empleo formal es relativamente bajo. Ahí íbamos a chequear y según la EPH, la informalidad del empleo, que por ahí a nivel nacional está en torno de un poco más del 30% y a nivel conurbano es un poco más, en los barrios populares se estima que puede llegar a ser del 60%. Entonces, lo que sabíamos es que todas las mujeres que trabajaban como empleadas en casas particulares, en muchos casos habían dejado de percibir ingresos, trabajadores que hacían, no sé, recuperación de materiales, ¿no?, de residuos que luego los vendían, o changas, y habían pasado a tener ingreso cero. Entonces, antes de que se lance el IFE, que fue entre abril y mayo del 2020, nosotros ya teníamos un estudio que nos estaba marcando la necesidad de una política de ese tipo, porque había realmente mucha población que la cuarentena, que el quedate en casa, le había generado una caída absoluta de los ingresos, llegado al punto de tener casi cero ingresos si no tenían hijos menores de 18, porque si tenés hijos menores tenían la asignación universal por hijo, pero muchas familias que no tenían esa situación pasaron a tener una situación desesperante en términos de ingresos. Entonces, pudimos ver que el IFE realmente era una política necesaria en ese contexto. Y bueno, y también que esa gente durante ese tiempo tuvo que recurrir al acceso a la alimentación fuera del mercado. O sea, lo que hubo era, lograban acceder al alimento a través de bolsones que se entregaban en las escuelas, o a través de bolsones o de las ollas populares que se organizaron en las organizaciones comunitarias. Entonces, nosotros pudimos identificar la importancia que tenía esa movilización social en organizaciones comunitarias para que la gente realmente pudiera comer en un contexto como el que nos tocó en los primeros momentos de la pandemia. Después, bueno, de cada uno de estos estudios tenemos un montón de cosas para decir, y estos están expresados en estos informes que ustedes pueden leer, pero lo que nos fuimos encontrando es que, sobre todo a partir de 2021, se fue reactivando, aún en los barrios populares, el acceso al empleo y a los ingresos. Pero claro, ese ingreso, primero que fue un poco más lento que lo que sucedió en el empleo formal, y después que cuando se volvió a recuperar el empleo precario en muchas situaciones, los ingresos no alcanzaban tanto para volver a tener no sé, acceso a bienes y servicios suficientes para las familias. Entonces pasó de ser la preocupación primero de los ingresos, después del empleo, pasó a ser más de los ingresos que tenemos, ¿para qué nos alcanza? Y para qué no nos alcanza ahora, cuando antes o en otros tiempos nos alcanzaba. Así que esa es la preocupación que, por ejemplo, en el último informe que hicimos en noviembre, diciembre del año pasado y que publicamos en febrero de este año, esa fue la principal preocupación que nos decían los referentes barriales, ¿no? La dificultad de que el trabajo se reactivó, los ingresos están empezando a circular, pero la plata no alcanza. Y eso sabemos, que estamos por hacer un nuevo relevamiento, hacemos 2 por año, probablemente nos vamos a encontrar con una situación inclusive más aguda, porque entre febrero y marzo, como todos sabemos, los precios se aceleraron por motivo de la guerra en Ucrania y por otras circunstancias a nivel global. La Argentina están impactando muy duro. Entonces, en junio vamos a tener una nueva ocasión de consultar y de poder plantear cómo está atravesando la coyuntura una parte muy significativa de la población del conurbano bonaerense, en este caso los habitantes de barrios populares, que vuelvo al tema, ¿no? El conurbano ser tan complejo, a veces las estadísticas globales nos muestran un promedio, hay cierto foco en determinado recorte territorial y en determinado recorte socioeconómico que es importante para poder identificar problemas de manera más precisa en distintos segmentos de la población. Bueno, toca. Yo me engancho y no sé cuánto tiempo habré hablado, pero disculpa si me extendí mucho. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. A ver si podés dejar de compartir pantalla.
Bueno, te agradecemos la presentación que nos instala desde varios lugares en algunas de las preguntas que nos venimos haciendo, una común a todos los grupos que tiene que ver con la definición de los territorios acerca de los cuales construimos datos, que es tan importante reflexionar en profundidad cuando se trata del mismo territorio que habitamos, ¿no? Y a la vez pensarlo de manera compleja, poder deslindar percepciones atribuidas desde afuera acerca de lo que es nuestro territorio, que a veces se toman como científicas y en realidad no lo son. Bueno, todas estas cuestiones que tenemos presentes cuando procuramos construir datos. Así que muchas gracias, Gonzalo. Le damos la palabra ahora a Leo Anzalone, que es... ¿Qué tal? Ah, Daniel. Sí, hay un poco de sonido externo, Leo, no sé si tenés... Sí, estoy en la oficina justo, así que me van a tener que aguantar así un ratito. Perfecto, perfecto, no hay problema. Bueno, Leo es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, forma parte del equipo de la carrera de Recursos Humanos y Laborales, que algunos de ustedes, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que algunos de ustedes cursan. Así que nos parecía muy importante el aporte que él puede hacer, bueno, no solo como docente, sino también como participante de distintos espacios de la política pública oportunamente. Así que bueno, te escuchamos, Leo. Bueno, de vuelta, buenos días, buen mediodía. Perdón por el sonido. Me toca hablar a mí, es como que salir a jugar después de que jugaron Messi y Mbappé. Voy a tratar de estar a la altura un poquito. Nada, lo de siempre, agradecerle a las autoridades de la universidad, a Rodolfo Pastor, a Rubén Seijo, a Santiago que me contactó. Pero sobre todo agradecerle a los alumnos y a las alumnas, digo, me parece que nosotros que tenemos este bichito maldito de la docencia, lo hacemos porque básicamente creemos en la educación pública y creemos en lo que los pibes y las pibas que van a estudiar a la educación pública pueden hacer por este país que tanto queremos. Y la verdad que cuando me avisa Santiago que íbamos a hablar sobre datos y sobre coyuntura, le dije, sí, anotame, me encanta el tema. Esto de pensar las formas de analizar, de medir, de leer lo que está pasando, a mí, y perdón la autorreferencia, es un tema que me apasiona. Más allá digo, yo me siento mucho más cerca de divulgar la economía que de ser un gran académico que escriba papers y todo eso. Lo mío es mucho más lo de tratar de contar fácil la economía. Yo siempre digo un poco en broma y un poco en chiste que a nosotros, los economistas, nos forman para hablarnos entre nosotros, para hablar difícil, que nadie nos entienda y qué sé yo. Bueno, me gusta fastidiar a algunos colegas y tratar de simplificar un poquito la cosa. Entonces digo, me gusta mucho esto, lo de divulgar la economía, y fue un poco la tarea que tuve en el gobierno en los últimos 2 años. ¿Se me escucha? Alguien me diga si se me escucha bien. Perfecto, Leo. Buenísimo. Les decía que al margen de mi tarea como docente en la universidad, formo parte del gobierno nacional y en estos 2 años lo que estuve haciendo bastante es ir a dar la pelea por el sentido común, ¿no? El debate en algunos medios de comunicación. Y ahí yo creo que tenés básicamente 2 formas de hacerlo para defender tus ideas, ¿no? Lo que tenés en el corazón y lo que tenés en la mente. Tenés dos formas. Una, o te peinás raro y sos un gritón misógino, o para defender lo que crees vas a los datos. Cada uno sabrá qué es lo que quiere hacer. Yo escogí ir por el lado
ir por el lado de los datos. Y yo creo que en lo que nosotros hacemos, a grandes rasgos hablar de economía, hay una premisa que es fundamental. Alguien dijo alguna vez que la única verdad es la realidad. Y nuestra realidad, a los que hacemos tareas vinculadas a la economía, nuestra realidad son los datos. Los datos no se tocan, los datos son sagrados. Ahora, digo, que los datos sean sagrados y que los datos no se toquen, no significa que esos datos, cuando nosotros los expresemos, estén expresados desde un lugar de pureza ideológica, ¿no? Digo, vamos a expresar los datos, vamos a investigar, haciendo alusión a lo que hablaba Santiago al principio, vamos a investigar aquellas cosas que nos conmuevan, que nos generen algo. Entonces, cuando nosotros demos los datos que escojamos según lo que vayamos estudiando a lo largo de la carrera, los datos que elijamos y sobre todo cómo contemos esas cosas van a tener ahí una carga ideológica. Entonces, lo primero que les quiero decir a los y las estudiantes es que no le tengan miedo a eso, no le tengan miedo a expresar lo que sienten. Ahora, metiéndonos un poquito más específicamente en el tema datos, lo primero creo que tenemos que preguntarnos es, ¿hay datos? Yo creo que ese es el primer problema para los que estudiamos la economía en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Digo, ¿hay datos? Hay muchos datos, digo, quienes me precedieron en la palabra mostraron muy buena cantidad de datos, pero se van a dar cuenta cuando empiecen a ejercer de que los datos nunca son suficientes. Siempre necesitamos más datos o hay cosas que queremos investigar y que no hay datos. Ahí, digo, me parece que esa es una tarea, ¿no? Cómo los construimos, cómo podemos responder a las inquietudes que cada uno de nosotros va teniendo a lo largo de nuestra carrera. Entonces digo, hay datos sí, pero nunca son suficientes. Yo, por ejemplo, me gustaría sumar a esto que estuvieron diciendo antes, me da la sensación de que este gobierno es un gobierno que ha laburado mucho en la consistencia de los datos. Se ha tomado el trabajo de generar bases de datos, de publicarlas y demás. A mí me gustaría agregar, por ahí alguien lo puede hacer desde el chat, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene lo que es el Centro de Estudios Productivos, que hace estudios muy interesantes, no de coyuntura, sino hay temas más de estructura, estudia determinados clústeres, la verdad que cosas muy buenas, el Centro de Estudios Productivos, y que si ustedes además entran a la página del Ministerio, en algún lugar van a encontrar que tienen publicado, y esto es muy bueno para los estudiantes, tienen publicado lo que es un panel de datos. Aquellos datos que para nosotros son los más normales de conseguir, digo, la actividad económica, la capacidad instalada, el tipo de cambio, el nivel de reservas. Digo, tiene una gran cantidad de datos que están publicados de manera muy fácil, y inclusive con gráficos y demás, que me parece que vale la pena mencionar. Y entonces digo, a mí yo con lo que me quería quedar, y mi exposición va a ser más corta que quienes hablaron antes, porque la verdad que estuvo muy, muy bueno. Me parece que cuando hablamos de datos, ustedes a lo largo de la carrera van a ir aprendiendo qué datos necesitan encontrar para distintas cosas que quieran estudiar. Van a también de alguna manera a aprender cómo recolectarlos, cómo conseguirlos, cómo expresarlos. Pero digo, yo lo que no quiero es que los alumnos, y esto que les estoy diciendo a ustedes, se los digo a mis alumnos de economía laboral, imagínense, ¿no? Economía laboral es una rama de la economía recontra ortodoxa, y lo que no podemos hacer es pelearnos con los datos que tenemos. Lo que no tenemos que tener miedo es de expresar lo que nosotros tenemos en el... Digo, porque en definitiva somos una ciencia social y no tenemos que tener miedo de expresar políticas
o de expresar ideología, o de expresar lo que tenemos en el corazón con esos datos. Los datos no pueden decir lo que nosotros queremos que digan, eso está claro, pero sí nos pueden ayudar a identificar muy claramente dónde están aquellos problemas que a nosotros nos conmueven y son los que nosotros tenemos que expresar, elegirlos con rigurosidad, no pelearnos con los datos, pero elegirlos con rigurosidad. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Una de las fuentes de datos más importantes de nuestro país, el INDEC, hablaban del censo, es quien realiza el censo, hasta hace pocos años estaba absolutamente cuestionado por propios y extraños. Entonces, lo que digo es, hay que aprender en nuestra carrera universitaria qué datos se usan para qué cosa, cómo construimos nuevos índices, los estaban mostrando anteriormente. Esto que yo les decía, hay datos muchísimos, pero siempre faltan más para los que hacemos economía. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que crear índices nuevos, y eso requiere mucha experiencia, requiere llevarnos bien con las matemáticas, con las estadísticas y demás, pero no hay que pelearse con los datos. Los datos son los que están, y si no, hay que construirlos. Los que están tenemos que saber elegirlos, tienen que ser escogidos con mucha rigurosidad técnica, y si no, tenemos que estar preparados como profesionales para conseguir aquella información a través de los datos que nosotros queremos investigar y en algunos casos modificar. Ahora, yo les decía al principio que soy un apasionado por la divulgación de la economía, ¿no? Y hay algo que yo agradezco mucho a las filinas pasadas respecto al conurbano. Hay algo que está instalado desde hace algunos años, lastimosamente, en nuestro debate público, que es que cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie se la cuestiona en los medios de comunicación, ¿no? Como que las mujeres se embarazan para cobrar la aguache. Ahora, eso dura 30 segundos, porque vos vas a las estadísticas, y las estadísticas te dicen que el promedio de hijos de las mamás que cobran aguache es 1,8. Y eso creo que es lo central de los datos, por lo menos para los que, como yo, nos gusta la divulgación. Con los datos es donde se termina el chamullo, donde se termina la retórica, y es una piña de realidad. Nos gusten o no nos gusten esos datos, ahí se termina como les decía recién, el chamullo. Y quiero darles 3 muestras de eso. Ya, para concluir, Santiago, si me podés ayudar con las filminas que te pasé. Creo que en 3 filminas va a quedar claro cuál es mi posición respecto a los datos a la hora de, sobre todo, algo que me toca a mí, es el debate público. Si Santi puedes compartir. Bueno. Florencia está compartiendo. A ver, ¿qué vemos ahí? Ahí lo que estamos viendo, el CEPEC, de hecho hago un aviso parroquial, el CEPEC es un centro de estudios que fundamos hace 1 año y medio. Les cuento, por ejemplo, el motivo principal por el cual fundamos el CEPEC es porque yo considero que este es un gobierno que, valga la redundancia, gobierna mucho mejor de lo que comunica. Y en materia económica me parece que eso es central. Yo digo que los economistas tenemos que ser mitad economistas y mitad psicólogos, por lo menos los que hacemos macro y los que hacemos políticas públicas, porque no alcanza con gestionar bien, sino que hay que contar bien las cosas, ahora que está de moda el tema de las expectativas y demás. Miren ese gráfico. Ese gráfico tiene ahí 2 variables. Muy sencillito, no inventamos nada, son 2 datos que son públicos, el IPC, la inflación, para decirlo más sencillo a quienes empiezan a estudiar, y la base monetaria. ¿Vieron que se dice, está instaladísimo y se repite casi sin pensar, que la inflación altísima de nuestro país se debe a la famosa maquinita? A que, como si el Banco Central y la Casa de la Moneda estuvieran emitiendo billetes todo el tiempo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue poner esos datos, los datos del IPC y los datos de la base monetaria.
a priori, lo que uno ve muy fácil es que por lo menos no hay una relación directa entre el nivel de precios y la cantidad de monedas, billetes, etcétera, etcétera, que hay en la economía. Digo, en la última partecita del gráfico vemos cómo inclusive aumenta la base monetaria, ahí por febrero-marzo vemos que se va hacia arriba la base monetaria, y que inclusive el IPC pasó de 6,7 a 6. Digo, algún monetarista que ande dando vuelta, algún infiltrado monetarista que ande dando vuelta por la charla me dirá, ahí bueno, pero hay un rezago en la tal, bueno, sí, no sé. La realidad es que si vos ves los gráficos, ves los datos no te muestran por lo menos una correlación lineal entre la base monetaria y el nivel de precios. Entonces, por lo menos, chicos, chicas, alumnos, alumnas, por lo menos estos datos nos tienen que servir, y creo que esto es lo central, para poner en duda la tesis de algunos que tienen mucho tiempo en los medios sobre que el gobierno nacional se la pasa emitiendo y dándole a la maquinita y que eso genera inflación, ¿no? Digo, hay que debatirlo, habría que ver el M2, el M3 y demás, pero escogemos estos datos y por lo menos nos hacen dudar de esa tesis neoclásica, neoliberal. Pasemos a la tercera filmina, que también tiene que ver con esto, un poquito. La que sigue. Hay otra más. Esta. Acá hicimos algo parecido. Quienes nos proveen los datos es lo mismo que en la filmina anterior, por un lado el INDEC con el IPC y por el otro lado el Banco Central con las reservas internacionales. Bueno, la tesis, por ejemplo, que se la escuchamos a la vicepresidenta la semana pasada, es que el nivel de precios o la inflación se debe a la poca o nula acumulación de reserva. Bueno, ese gráfico nos permite ver de alguna manera que hay cierta relación según el momento del año y demás, pero digo, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nos preguntamos, ok, ¿esta inflación a qué se debe? ¿Se debe a la emisión monetaria? ¿Se debe a la emisión monetaria? Bueno, el gráfico anterior nos mostró que no, o por lo menos no la explica en su totalidad. Y esto nos dice que si bien no es tan lineal la relación, la falta de reservas internacionales, la falta de dólares en el Banco Central, puede de alguna manera explicar este nivel de precio. Ahora bien, yo les decía, por lo menos en lo que me toca a mí, que me toca el debate público y el análisis y el pensamiento de políticas públicas, que es muy necesario para defender la realidad, lo que uno piensa y lo que uno quiere modificar, los datos son centrales. Vayamos a la filmina 2. En esta filmina, digo lo mismo, nosotros no elaboramos el dato, sino que lo que estamos haciendo es publicar el dato de INDEC. El coeficiente de Gini también es un indicador que publica el INDEC. ¿Qué mide el coeficiente de Gini? Para quien no lo sabe, para los alumnos y alumnas que están arrancando su vida universitaria, el índice de Gini mide, a grandes rasgos, la desigualdad de una sociedad. Cuando el índice de Gini se acerca a 0, se dice que es una sociedad igualitaria, y cuando se acerca a 1, se dice que es una sociedad desigual. Muchos estamos escuchando estos meses, sobre todo, que la desigualdad es muy grande en Argentina. Bueno, para responder o para ver si eso es cierto, lo que nosotros hicimos es ir a ver el coeficiente de Gini. ¿Y qué nos dice el coeficiente de Gini? Bueno, lo primero que vemos es que claramente en la época de la pandemia el Gini aumentó. Y eso es muy claro, pasó en Argentina, pasó en todo el mundo, que la pandemia hizo que las sociedades fueran más desiguales. Ahora, miren el último dato, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer, esto es importante me parece también, cuando ve datos, más allá de ver los números en sí, hay que ver la serie, hay que ver cuál es la dinámica, ¿sí? En vez de ver la foto, tratar de ver la película. Y si vos agarrás, yo les decía hace un ratito, que el INDEC estuvo muy mal visto del 2011 al 2015, cuando asume Mauricio Macri. Una de las cosas que, por ahí las únicas que creo que hizo bien, fue
modificar las maneras de medir del INDEC, y el INDEC empezó a medir a principios del 2017, por eso la serie arranca ahí. El 2017 fue el mejor año de Mauricio Macri, fue el único año que creció la economía, bla, 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 de hecho ganaron las elecciones. Fíjense, en el 2017 el Gini daba 0,417. Pasaron cosas, como dijo Mauricio Macri, viene la pandemia, y hoy, o mejor dicho, el último cuatrimestre del año pasado, el Gini está más bajo que en el mejor momento de Mauricio Macri. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el dato? Este dato, por lo menos, porque después la desigualdad podemos ver ingresos y demás. Este dato, ¿qué nos está diciendo? Que hoy Argentina es un país más igualitario que en el mejor momento de Mauricio Macri. Entonces, ¿está creciendo la desigualdad en Argentina? Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes para que la piensen y las debatan. Me parece que ahí, si nosotros solamente tomamos el coeficiente de Gini, es una pregunta que se responde sola. Ya con esto terminamos de compartir. Y para terminar, ¿no? Digo, como síntesis, ustedes en la carrera van a aprender a buscar datos, van a aprender a ver qué datos sirven para qué cosa. Van a sumar en estos años de carrera bagaje teórico para interpretar esos datos, que creo yo que es lo más difícil, porque ustedes van a aprender casi mecánicamente qué datos sirven para qué cosa, dónde buscarlos, pero interpretarlos es el desafío del profesional de las ciencias sociales que utiliza datos para su trabajo. Y me parece que la interpretación final, cómo exponer esos datos, va a depender de sus valores. Yo creo que no hay que enamorarse o pelearse de los datos. Hay que buscarlos, crearlos, interpretarlos. Y si no nos gustan los resultados de esos datos, lo que nosotros tenemos que hacer como personas políticas es intentar cambiarlos. Hasta acá mi humilde exposición. Bueno, Leo, muchas gracias. La verdad que es muy interesante poder pensarlo de esta manera, ¿no? Todo el proceso que implica la búsqueda, la selección de datos, la interpretación de los datos también desde una posición del investigador. También esta relación que vos hacías entre los datos y los problemas que nos convocan, que nos motivan y de los cuales, bueno, queremos hacernos responsables. Sobre eso también trabajamos mucho en las clases, cruzando ya desde el inicio lo que implica nuestra responsabilidad social como universitarios, ¿no? Así que, bueno, la verdad que un lujo la complementariedad de las exposiciones. Tenemos unos pocos minutos, pero Florencia... y otra cosa, Leo. Me gustó lo que dijiste de que sos medio economista, medio psicólogo. Yo al revés, formo parte de un grupo de psicólogos que somos medio psicólogos y medio economistas, con lo difícil que resulta a veces lograr legitimación académica cuando uno viene desde otras áreas, ¿no? Así que, bueno, nada, un comentario nomás. Florencia había elaborado una selección de las preguntas que aparecieron en el chat. Capaz que podamos armar núcleos de respuesta, como para que cada uno de ustedes tenga una intervención breve en respuesta a las inquietudes de las y los estudiantes. Flor, te dejo este momento. Sí, hola a todas y todos. Bueno, hay varias preguntas o hay intervenciones y comentarios en el chat de YouTube. Voy a agrupo las preguntas porque son varias, digamos, hubo algunas direccionadas a Romina que preguntaban sobre todo como, bueno, qué hubiese sucedido si no se hubiese asistido con las distintas políticas sociales que ella fue mencionando durante la pandemia. Otra que hacía referencia si podrían detallar en qué consistía el índice de pobreza multidimensional y en qué se diferenciaba con el INDEC y con el que medía la UCA.
cómo obtenían la información, cómo buscaban los datos para, bueno, para revisar los distintos informes, las distintas evaluaciones y monitoreos, ¿sí? Y bueno, en relación a la presentación de Gonzalo, preguntaban si, bueno, si tuvo en cuenta alguna entrevista a la hora de hacer los informes, cómo decidían qué preguntas hacer. En un momento él comentaba sobre las entrevistas que habían realizado, cómo decían qué preguntas hacer en esas entrevistas y cuáles no. Y si además de los datos de la EPH, qué otros datos utilizaban y cuáles consideraban que eran las mayores fuentes para obtener datos confiables. Y con respecto a la presentación de Leo, aparecía, bueno, cómo se podía relacionar el coeficiente de Gini con el índice de pobreza por ingresos y multivariada que había mencionado antes Romina, y cómo efectivamente poder seleccionar qué uno iba a estudiar, qué uno decidía estudiar, teniendo en cuenta, bueno, estas cuestiones que él había mencionado. Bueno, esas son las preguntas agrupadas con respecto a lo que fue apareciendo en el chat. Muchas gracias. Quien quiera empezar a ¿Les parece que comentar. comiencen? Dale, buenísimo, Romina, gracias. Bueno, en primer lugar, comentar que la información que maneja el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en este caso la Dirección Nacional de Siempro, en principio viene porque nosotros, por el decreto 298 de 2016, tenemos potestad de realizar el plan de monitoreo y evaluación de políticas sociales. Entonces, se realizan acuerdos con organismos para que las políticas sociales que se decidan monitorear, evaluar y dar un seguimiento de su información, manden al siempre la información correspondiente. Se realiza con cada uno de ellos y con cada programa en realidad el acuerdo de los indicadores que serán analizados y dado seguimiento, y en el caso de las evaluaciones, cuál será el objetivo de la evaluación, cómo será el abordaje metodológico, si será cuantitativo, cualitativo, lo que corresponde en cada. Así que básicamente la información se obtiene de allí y luego se entrecruza la información con obviamente las encuestas que publica INDEC, los datos que tiene INDEC u otros organismos o los datos que están en la página de Gobierno Abierto también, que hay mucha información ahí. Así que básicamente la información que procesamos nosotros proviene de esas fuentes. Con respecto a la pobreza, la medición de la pobreza, nosotros realizamos la medición de la pobreza multidimensional, que es decir, que tiene en cuenta no solo las cuestiones de ingreso, sino que también incluye otras dimensiones como salud, educación, el estado de la vivienda. Así que, bueno, esto es el valor agregado de pobreza multidimensional. No mide solo ingresos, sino que tiene en cuenta otras situaciones y otras dimensiones de la población para tener en cuenta tanto la medición, tanto por pares como en términos poblacionales. Y finalmente comentar que el estudio que llevamos a cabo de las medidas de emergencia da cuenta justamente de el esfuerzo que hace el Estado y de lo que hubiera pasado si el Estado no hubiera realizado este esfuerzo en este periodo tan crítico que fue el año 2020 en nuestro país y obviamente en todo el mundo. El esfuerzo que realizó el Estado significó que la población que estaba en el límite de la pobreza no caiga, de determinada población obviamente, no caiga sobre ese umbral, debajo de ese umbral, mejor dicho. Y bueno, entonces reforzando los ingresos, reforzando que bueno, continúan teniendo trabajo por el ATP, esa fue la mayor incidencia, que la pobreza, si estas medidas no se hubieran dado, hubiera sido mucho mayor de lo que aumentó efectivamente igualmente en este periodo, ¿no? Pero justamente si el Estado no hubiera actuado, hubiera aumentado mucho más. En un periodo sumamente crítico, así que, bueno, siempre la respuesta del Estado es muy valorada, muy necesaria, y es, bueno, para lo que está, creo, ¿no? Las políticas públicas para asistir, ayudar a la gente, generar igualdad. Muchas Bueno, gracias, Romina.
retomo las preguntas que hacía recién Florencia, bueno, que hicieron estudiantes desde el chat. Cuando nosotros, bueno, nos propusimos hacer estos informes para poder aportar datos o cómo se estaba viviendo en los barrios populares la coyuntura tan inédita de la pandemia, y bueno, lo que es ahora la salida, los intentos de salir de la pandemia, tenemos ahí el desafío de ver qué es lo que le podemos preguntar a unos actores claves como son los referentes barriales, ¿no? Entonces sabemos que tratamos de manejarnos con gente que nos puede dar una percepción de cuáles son los problemas más acuciantes en sus barrios. Entonces una de las primeras cuestiones que preguntamos es eso, que ellos nos digan de una manera abierta en las entrevistas cuáles consideran que hoy en la actualidad son los problemas más importantes en el barrio, de alguna forma le den un cierto orden, ¿no?, de importancia. Y después sabemos que entrevistas, digamos, en este contexto, que no son presenciales, son por teléfono, bueno, no pueden ser muy extensas. Entonces, esto, un desafío de cualquier investigador o investigadora es tratar de concentrarse en una cantidad relativamente apropiada de preguntas para hacerle. Nosotros hacíamos más o menos 10 preguntas, veíamos que más era difícil que nos respondan, y queríamos respuesta. Entonces, siempre está el equilibrio. Nos gustaría hacerle un montón de preguntas a cada informante, pero bueno, para poder tener más de 100 respuestas en cada una de los relevamientos que hacemos, sabemos que tenemos que acotarlo un poco porque hay gente que está muy ocupada y nosotros estamos pidiendo un rato de su tiempo para que nos dé su mirada y su opinión. Así que esa siempre es un desafío de la investigación, ¿no? Ver qué preguntas uno hace. También, por otro lado, no preguntar información, me parece que es clave, ¿no? Nosotros respetamos mucho a los informantes, ya sea en una entrevista o una encuesta. Entonces, no preguntemos aquello que después no vamos a estar en condiciones de analizar. Si preguntamos demasiadas cosas, después se nos escapa en nuestras posibilidades de los tiempos que tenemos para hacer un estudio, y a veces porque no somos especialistas en distintos temas, ¿no? Entonces, no somos especialistas en todo. Entonces, tratamos de concentrarnos en algunas preguntas. El equipo de investigación sí tenía capacidades para poder analizar, entonces como bueno, somos, como dije, economistas, sociólogos, y tenemos cierta especialidad en cuestiones vinculadas al empleo y al ingreso y al trabajo, eran de las preguntas que siempre estaban, pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que la coyuntura iba demandando cierta producción de información que parecía clave. No sé, el año pasado tuvimos elecciones, entonces antes de las elecciones era interesante ver qué está pasando en los barrios, casi como anticipándonos a lo que por ahí las urnas iban a terminar mostrando. Y de alguna manera nos pasó eso, ¿no? Que ese informe nos marcaba la situación, por más que en números macro había mostrado a mitad, no sé, para agosto del año pasado, una recuperación franca, de recuerdo en relación a lo que había sido el 2020, la caída de la actividad económica. Todavía en los barrios populares la situación era más lenta, esa recuperación. Había todavía mucha gente que no había logrado recuperar sus ingresos y sus empleos, que como decíamos eran más de características precarias o informales en una población en esos barrios. Entonces, de alguna manera eso no nos asombró tanto el resultado, sobre todo de las PASO, ¿no? de esas primeras elecciones, en donde, digamos, se marcó la insatisfacción, por ejemplo, no yendo a votar de una parte muy importante de la población. Inclusive después, a fin de año, viendo lo que fue la repuntada en términos de cantidad de votos, inclusive de votos hacia el gobierno, le preguntábamos a los referentes territoriales si habían notado algún cambio entre agosto y, ¿qué fue? Fue entre septiembre y noviembre, se había notado más actividad en el barrio, de parte de las políticas públicas que se bajan en el territorio, y en algunos casos nos dijeron que sí, en otros casos dijeron que en realidad no se notó demasiado. Bueno, entonces, para decir
tratamos en cada coyuntura de ir incorporando alguna pregunta que nos aporte información de algo que está pasando, porque sabemos que este tipo de relevamiento tiene por ahí esa característica, puede ir anticipando, puede ir midiendo bastante certeramente cierto clima, digamos, ¿no?, que se vive en los barrios populares. Y otra pregunta que me hacían con respecto además de la PH, ¿qué otras fuentes de ingreso nosotros tomamos en el observatorio? Ustedes van a ver debajo de cada indicador las fuentes, y son muchas las fuentes. Y me sirve la pregunta para comentarles que en realidad hay mucha información que se produce desde las políticas públicas, desde los distintos ministerios, secretarías, organismos, y a veces esa información se utiliza para la gestión, pero no necesariamente se vuelca en publicaciones, ¿no?, de difusión. Bueno, recién comentaba Leo lo del CEP, que realmente a mí coincido, es muy interesante, del Ministerio de la Producción, o casi como uno diría, es una excepción a veces, ¿no? No hay tanto de eso. Entonces, desde el Observatorio Conurbano, una cosa que estamos haciendo, sobre todo en los últimos 2 años, es pedidos de información pública a los ministerios, ¿no? Es una ley que uno pide desde una universidad o desde alguna institución que hace estudios, información pública que exista en algunas bases de datos de ministerios, de organismos públicos, y bueno, y en principio la ley obliga al Estado en sus distintas reparticiones a dar esa información si es que la tiene. Lo que pasaba es que a veces no la daban, digamos, más allá que la ley lo pedía, pero últimamente notamos que hubo muchos pedidos de información que sí tuvimos respuestas positivas, entonces nos permitió enriquecer bastante con nueva información y nuevos indicadores el Observatorio del Conurbano gracias a esos pedidos de información. Entonces ahí ya no es el INDEC, sino es simplemente un organismo, no sé, el Ministerio de Vivienda nos respondió, o el Ministerio de Desarrollo Social en distintas partes, en distintas áreas del ministerio, o ministerios también de la provincia de Buenos Aires. Nosotros también parte de la información la buscamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, digo, es muy amplia, muy variada las fuentes, tratamos de que sean todas fuentes oficiales, o al menos lo más confiables que existan, y cuando no aparecen ya trabajadas por el organismo, nosotros tratamos de pedir bases de datos y procesar esa información y producir nosotros una información de divulgación desde el observatorio. Así que, bueno, espero responder de esa manera. Bueno, yo no me acuerdo cuáles eran las preguntas. Digo, tengo que hacer como Guzmán de anotarlas. Si hay algún apuntador que me las pueda repetir. Sí. Una era cómo se puede relacionar el coeficiente de Gini con el índice de pobreza por ingresos y multivariada. Y la otra refería a qué temas, cómo se decidían qué temas estudiar e investigar en relación a lo que habías comentado vos. Genial, bueno, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, algo que también es difícil para los economistas. Tenemos que aprender a saber decir no tengo idea. De algo no lo sé. Imagino que lo que tendríamos que hacer es, quienes tienen el índice de Gini, quienes publican la otra variable o el otro dato, serían juntarse a charlar, a ver de qué manera pueden verlo. En principio, les cuento un secreto. Cuando nosotros queremos hacer cosas así, lo que hacemos es... yo hoy justamente tengo que tomar un parcial de economía laboral y les hago llevar a los alumnos y las alumnas la EPH del mercado laboral, ¿no? Que es un informe que es bastante fácil de leerlo. Ahora, lo que nos gusta los datos, en realidad no miramos solamente el informe, sino que descargamos el Excel con todos los datos. Entonces, la primera cosa que se me ocurre es mirar los Excel por separado y ver qué tipo de información nos brinda cuando los miramos por separado. Después hay algunas cositas que se pueden hacer para juntar los Excel, para juntar los datos y ver qué surge de ahí. Digo, ese me parece que es el primer paso. Analizar por separado, ver cuando los analizamos por separado qué podemos encontrar y ver ahí si hay
correlaciones en términos estadísticos. Tiene que salir del análisis de los datos por separados, ver qué surge si se unen. Hay herramientas estadísticas, programas como el SPSS, el Stata y demás, que son tipo Excel recargados, pero en principio eso, en principio que surja de un debate ante la inquietud de ver qué pasa cuando miramos dos datos distintos. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, nosotros empezamos a elegir qué publicar ante la necesidad que teníamos de que el gobierno explique bien las cosas que eran buenas. Digo, y se los comento porque lo he planteado puertas adentro, digo, nosotros hace poquito conocimos un gran dato macroeconómico, un dato muy importante, que es el desempleo. El desempleo en 7%. Digo, por supuesto que nosotros quisiéramos estar en pleno empleo. Pero cuando ves que venías de 12 puntos, 12% de desempleo y bajaste a 7, es un dato muy positivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué elegimos publicar sobre el desempleo? Bueno, porque era una buena noticia que nosotros queríamos darle sustento macroeconómico, sustento retórico también, para que algún compañero o compañera tenga las herramientas para salir a explicar por qué un 7% de desempleo no es suficiente, pero es bueno. Entonces digo, básicamente lo que elegimos publicar o no publicar tiene que ver con eso, con una necesidad como personas vinculadas a quienes toman decisiones de política económica y aquellos que tienen que comunicarlas, brindarle herramientas. Nosotros no hacemos en general informes de estructura, sino que lo que vamos haciendo es publicar informes de coyuntura. El INDEC publica 2-3 informes por semana de coyuntura, desarrollo productivo otros tantos, el Banco Central. Entonces lo que hacemos es agarrar los datos, desagregarlos, abrirlos, mirarlos hacia adentro y tratar de explicarlos al público en general de la manera más fácil que se pueda explicar, ¿no? Esa es nuestro norte, nuestra manera de elegir qué cosas contamos. En realidad nosotros, lo que nosotros publicamos lo suele publicar el INDEC o el Banco Central o demás. Lo que tratamos de hacer es, con rigurosidad, como yo le decía antes, tratar de explicarle a quien trabajó 8, 10, 12 horas y llega a su casa y abre Twitter o Instagram, bueno, explicarle de la manera más sencilla posible qué es lo que está pasando con la macroeconomía. Bueno, muchas gracias nuevamente a los 3, los 4. Ya estamos al borde del horario que nos habíamos propuesto. Antes de cerrar, primero quería hacer un segundo aviso parroquial, que es que en el webinario 2021 invitamos a Guillermo Meredith, que es el secretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, y habló de esta experiencia del CEP. Nos contó varias cuestiones significativas, esto de lo cual hablaron Leo y también Gonzalo, para que lo tengan como referencia las y los estudiantes, buscándolo en nuestro canal de YouTube, y especialmente aquellos que estén trabajando en esa temática de producción, pequeña y mediana empresa. Y luego, bueno, expresar nuevamente que estamos muy felices de haber concretado este webinario, y también por la riqueza de sus aportes en lo técnico, con tanto que nos compartieron con tanta generosidad, tanto detalle, pero además también dándonos cuenta de la integralidad de lo que significa ser investigadores, ser universitarios, ¿no? Bueno, en estos detalles que aparecen acerca de no solamente la calidad de los datos que nos compartieron, sino también algunos aspectos vinculados a las preguntas que nos hacemos, quienes investigamos,
recetas metodológicas o bueno, intentos de respuestas metodológicas y también la expresión de nuestros deseos, de nuestras propias posiciones en el campo que hacen a quienes somos de manera más integral. Y lo traigo porque es muy importante en el recorrido que hacemos en el ciclo introductorio, bueno, poder situarnos en lo que implica la ciudadanía universitaria, ¿no? Y cada una de estas cuestiones hacen a asumir, como nosotros decimos utilizando una metáfora, sumergirnos en la parte más honda de la pileta acerca de lo que significa ser ciudadanos universitarios, y me parece que este escenario hace a esa concreción, ¿no? Que las y los estudiantes del primer año de las carreras de nuestro Departamento de Economía puedan tener contacto serio, riguroso, profundo, integral con lo que nos planteamos los y las investigadores. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a los cuatro, Paula, Romina, Gonzalo, Leo, y este material va a quedar expuesto en nuestro canal para nuestros casi 1000 estudiantes de la materia, y bueno, y para los que sigan cursando. Así que va a ser un material de consulta permanente. Bueno, cerramos de esta manera y los esperamos en otras ocasiones de articulación y de redes en las que seguimos participando.